En esta ocasión vamos a hablar de una ciencia mágica que en siglos atrás era una materia obligada, una materia para todo aquel personaje que se adentraba o quería entrar a aprender algo nuevo de la naturaleza, algo nuevo de sí mismo, algo nuevo de pronto misterioso y mágico que descubriera de su propia realidad, de su propia existencia como humano. Hablamos de la castidad, una ciencia que pertenece o es una rama del estudio del hombre interno, como se le llamó desde siglos atrás. De esta castidad se habló y se describieron grandes maravillas, de magias que lograban, de poderes, de atributos que hacían o nutrían a los grandes pensadores. La castidad en la época de Tales de Mileto, un sabio, pensador, filósofo 3000 años atrás, que vivió atrás de la era moderna, como definimos hoy el paso de los años a través del tiempo, decimos hoy en día, antes de Cristo. Tales de Mileto enseñaba que en el cuerpo humano estaban los poderes más grandes que cualquier hombre pudiera conocer y manejar. Pero también decía, estos superpoderes están dormidos. Hacía referencia al superhombre al que cualquier humano debería y podría convertirse, es decir, aspirar y convertirse. Ese superhombre estaba compuesto y revestido de unos poderes mágicos, desconocidos, que los hacían inmortales, invisibles a cualquier mortal común y corriente, a cualquier persona no dada a los estudios, a estudiarse a sí mismo, el mortal corriente que hablamos. Por aquellos tiempos se hablaba, se decía, se comentaba sobre lugares de misterios. Hablan de una isla, de un lugar donde solo vivían niños, porque por alguna extraña razón esos habitantes nunca envejecían. Estos niños nos dicen que vivía por allá, una isla del Pacífico, no cierta, en un lugar mágico, misterioso, que pocos conocían en su época y ahorita menos. Estos niños compartían sus saberes y conocimientos con los que se relacionaban, esos conocimientos los relacionaban, o lo más importante que nos comentaban o enseñaban en aquellos tiempos, es el estudio con relación a la base genética de todo lo que existe. Afirmaban que si el hombre estudia y logra entender esa base genética, entonces también entenderá la principal razón de toda criatura viviente, y esa razón es conservar esta energía genética y mejorarla. Así como el agricultor mejora su semilla para la próxima siembra, escoge sus mejores frutos, escoge su mejor magia para el día siguiente, su cosecha y su mejor cosecha. Así era estos niños lo que enseñaban. Estos niños también enseñaban y sabían que si no se conserva y no se mejora esa base genética, la criatura envejece y muere. Pero ¿cuánta razón tenían estos niños? Razón y verdad que nos toca hasta hoy, porque envejecemos y morimos. Quiere decir que no hemos podido resolver el enigma, ese jeroglífico del que nos hablaban esos niños, menos saber dónde era y quiénes eran. La razón, según estas enseñanzas, es que no estudiamos, no conocemos, no entendemos, no mejoramos esa base genética. Entonces, envejecemos y morimos. Pero, ¿cuál es la base genética del hombre? La cual no conoce, no la estudia, pero sí la usa y sin saber la usa para hacerse daño, al punto que envejece y muere. No necesitamos ser muy estudiosos o tal vez científicos o grandes investigadores para poder entender que toda la vida viene del sexo, y en el hombre no puede ser una excepción. Lo concibió el sexo, nació del sexo y tiene sexo. Es fácil entender por deducción lógica y científica, la base genética del hombre está en el sexo. Ya resuelto este problema, pasamos a contar que los científicos desde el pasado, de los hoy llamados sabios modernos, ha llegado a una triste conclusión.
es que el hombre no sabe nada de sexo, o mejor diríamos, de su base genética. Sabe mucho de emociones, de sensaciones, placeres, orgasmos. Sabe mucho de reproducirse, de encuentros que llama amor. Bueno, todo tipo de experiencias, como dirían los religiosos, mundanas. Pero esto se conocía en aquellos tiempos como una explosión o una expansión de sus sentidos, por un intercambio de energías, ya sea químicas, con las cuales bota y pierde su base genética, la que tristemente no conoce, no sabe lo que está haciendo. Hoy esta realidad es todo un misterio, pero en la antigüedad se conocía como la ciencia de los niños. Enseñaba lo que consideraban toda una forma de aprendizaje de ese misterio de nacer niño. Existe toda una vida como niño y muere como todo un niño. El mundo está lleno de historias que nos narran que seres que vivieron a ese mundo como niños, vivieron como niños, existieron como niños. Un gran ejemplo sería la historia del Cristo. Nos dicen que no conoció el pecado, según relatos religiosos de apóstoles seguidores y de los historiadores de su tiempo. Si vemos, es la misma historia desde que en la ciencia nos habla de que fue un niño muy especial, un niño desde temprana edad muy despierto, con cualidades y poderes diferentes. Se le atribuyen poderes con los cuales manejaba, según la historia, muchas magias desconocidas. Podríamos decir entonces que estudió y entendió, o sus maestros le enseñaron el estudio, la importancia de trabajar y conocer su magia o su base genética. La mejoró a tal punto que pudo llevarse su cuerpo a otras formas de vida. En relatos de algunas historias, otras historias encontramos escritos, o también otras historias de personajes que no murieron, sellaron su cuerpo a otra dimensión. Será bueno estudiar esa base genética o sexo en el humano, porque de pronto se encuentran resultados, una parte desconocida, bien grande, súper grande de nosotros que ignoramos. De pronto ese escalón, esa escala, ese peldaño perdido de la humanidad que no entendemos, que no hemos podido encontrar. Pero, ¿por qué esa base genética? Porque en nuestro sexo, o mejor, en sus aguas sexuales, está contenida todas las generaciones venidas desde el lejano pasado a cada uno de nosotros. Esto sería que las aguas sexuales del niño en cierta forma son las mismas que le transmitió el papá, y al papá se las transmitió el abuelo, y el abuelo, el bisabuelo, y luego el tatarabuelo, y de ahí para atrás, quién sabe hasta dónde llegará el principio genético. Pero si aplicamos la ciencia de los niños, que nos dice conocer la base genética y mejorarla, conocer la base genética es un estudio que lleva a encontrarnos con una ciencia, con otra ciencia que hablábamos al principio, la castidad. La castidad se refiere a conservar esa genética para manejarla, aprender a manejarla, aprender a controlarla, estudiarla, encontrar los mayores valores posibles. Conservarla no quiere decir botarla. Esto nos lleva a pensar que dentro de esa agua sexual se esconden algunos misterios que desconocemos. Entre esos misterios están las prácticas, unas prácticas que se usaban en la antigüedad, como la transmutación, que nos permitía estudiar hasta entender eso. O ya en aquellos tiempos se llamó la inocencia, hoy no tenemos una idea. Los poderes infantiles, no tenemos una idea. ¿Qué es eso de la pureza infantil? Hoy no tenemos una idea. Hacemos referencia de paso, pero no sabemos lo importante que es ese paraíso infantil. Con esta magia nos encontramos con referencias como esta, de esta cita bíblica, ¿no? Esta partecita de la cita bíblica. Hasta que no seáis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Otra dice, solo siendo niños podemos entender los misterios de los reinos de los mundos. La castidad parece un trabajo fácil, es la ciencia de conservar la genética y las aguas sexuales,
y desde luego mejorarlas. Pero es todo un trabajo de transmutación, es un trabajo de alquimia, es un trabajo interno, es un trabajo de descubrir misterios, una realidad escondida. Parece todo un gran trabajo porque el humano de hoy está acostumbrado a no guardar sus aguas exogenéticas. Pero si se entiende esta realidad de la vida, entonces se entiende la necesidad de estudiar eso y comprender que necesita mejorar desde su base genética. De lo contrario sería envejecer y morir. Pero ese envejecer estaría en los resultados, digamos, bueno, normal, natural. Pero esos son los resultados de no guardar para mejorar. Entonces viene ese envejecer con dolores, enfermedades, mucho dolor, muchos recuerdos, muchas lágrimas, muchos sufrimientos, pero porque ya no somos niños. Si queremos un mejor mundo, enseñemos a nuestros niños, será bueno enseñar a nuestros niños, estudiar y entender esa magia de los niños para que los niños aprendan a respetar, a conservar su genética y respetar sus aguas sexuales, como una de las bases muy valiosas, muy mágicas y que seguramente harían niños especiales, super niños y más adelante superhombres. La ciencia mágica de la castidad, no botar su genética, aprender a valorarla, aprender a transmutarla.